Continuando con el orden del día de la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente, escucharemos ahora la presentación del informe final del análisis de integridad electoral de las elecciones generales celebradas el 20 de octubre de 2019, el cual fue distribuido a las delegaciones como documento CP/DOC 5571/19. Con tal propósito, me permito ofrecer la palabra al director del Departamento de Observación y Cooperación Electoral, señor Gerardo de Icaza. Tiene la palabra, señor director. Embajadora Rita Claverí de Scioli, representante de Guatemala ante la OEA y presidenta del Consejo Permanente. Embajador Jaime Aparicio Otero, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, enviado en misión especial. Señor Jorge Quiroga Ramírez, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y delegado ante la comunidad internacional. Secretario General Luis Almagro, secretario adjunto Néstor Méndez, representantes de los Estados miembros y observadores permanentes de la OEA, secretario Francisco Guerrero de Fortalecimiento de la Democracia. El pasado 4 de diciembre, la Secretaría General presentó el informe final del análisis de integridad electoral de Bolivia, documento que refleja el trabajo que realizaron las y los 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades de la OEA. La conclusión a la que llega el equipo de auditores es, y cito, las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. A continuación, daré lectura a un resumen de los aspectos más relevantes que permiten comprender mejor la razón por las cuales estos auditores llegaron a esta conclusión. A las 17:40 del domingo 20 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral difundió los resultados del TREP. Estas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que, como ya se ha dicho el día de hoy, coincidía con el único conteo rápido autorizado de vía ciencia y con el ejercicio estadístico interno de la misión de observación electoral de la OEA. A las 20:10, los vocales del órgano electoral decidieron interrumpir de manera deliberada la transmisión de resultados. En vista de lo anterior, la MOE solicitó públicamente al TSE que explique la razón por la que se interrumpió la transmisión de los resultados preliminares y que el proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera fluida. Esta solicitud se realizó en estricto apego al acuerdo de procedimientos firmado con el TSE. Casi 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio de tendencia que modificó drásticamente el destino de la elección. Tras reuniones con el Pleno, con el TSE, la MOE recibió información falsa y argumentos que no explicaban de manera técnica la interrupción del TREP. La preocupación de la MOE-OEA fue corroborada por los hallazgos que posteriormente encontraron los auditores. Todos los análisis del equipo técnico determinaron que la paralización del sistema TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática. Cuando el sistema reanudó su funcionamiento al día siguiente, apareció en escena un servidor oculto, no declarado, no controlado, ni por la empresa auditora ni por el personal técnico del órgano electoral. A través de él se procesó información restante del TREP correspondiente a más de 1.400 actas. Este segundo servidor no apareció en ningún informe y fue intencionalmente ocultado hasta que la auditoría de la OEA lo develó a través de los estudios periciales. Me referiré en los aspectos generales de este hallazgo para permitir a Héctor Hernández, perito auditor informático, que formó parte de nuestro equipo y que tiene amplia experiencia regional,
para que hable en detalle sobre este aspecto. Funcionarios técnicos del órgano electoral entregaron una carta a los auditores de la OEA en la que reconocen la configuración de un servidor en una red ajena al TREP. Asimismo, manifestaron haberlo hecho por indicaciones de los vocales del tribunal y en coordinación con un asesor informático, que no es parte de la planta efectiva del Servicio de Registro Cívico, Ceresi, ni de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, DENETIC, o tampoco del órgano electoral plurinacional, y tampoco de la empresa auditora. La interrupción del TREP y posterior redireccionamiento del flujo de datos a un servidor externo tornó absolutamente manipulable el sistema. En efecto, el análisis pericial revela que de manera deliberada se construyó una estructura informática oculta con capacidad de modificar los resultados electorales. No se puede minimizar la importancia mediática y política que tienen los sistemas de transmisión de resultados preliminares en los procesos electorales. Esta es una herramienta mal llamada conteo rápido por algunas instituciones poco especializadas, que permite a las autoridades electorales dar información oportuna a la ciudadanía y así generar ciertos niveles de certeza en la opinión pública. De hecho, en las últimas elecciones de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Colombia, Guatemala, Bahamas, Panamá, los presidentes o primeros ministros electos fueron felicitados por sus contrincantes y la comunidad internacional con base en los resultados preliminares y no con base en el cómputo oficial. Por lo tanto, minimizar esta herramienta es desconocer la realidad política electoral de la región. En el caso de Bolivia, el cómputo oficial también se vio afectado por la manipulación del TREP. Aunque en teoría el cómputo oficial era independiente de la transmisión de los resultados preliminares, en la práctica este supuesto no se cumplió. El equipo auditor constató que en el caso del voto en el exterior se utilizaron las imágenes del TREP para realizar el cómputo oficial. Además, debido a la quema o pérdida de actas originales, también se procedió de esa forma para algunas de las mesas en territorio nacional. En total, más del 5% de las imágenes del acta del TREP pasaron directamente a cómputo. El nexo entre el TREP y el sistema abiertamente manipulado afecta la credibilidad de este último, del cómputo. El análisis estadístico de los resultados dados a conocer a través de ambos sistemas revela que la proclamación de victoria en primera ronda del entonces presidente Evo Morales fue posible únicamente por un aumento masivo en los votos al final del conteo. El equipo auditor encontró una ruptura significativa en las tendencias de votación del MAS y el CC en el punto en que se llega a computar el 95% de los votos del TREP. El último 5% del conteo no solo muestra una tendencia distinta a la del anterior 95%, sino que presenta una diferencia muy marcada con el 5% de los votos que habían sido computados inmediatamente anterior. Incluso si se acepta la suposición de que las mesas que se reportaron tardíamente eran en áreas rurales que favorecían al MAS, no se vería una discontinuidad tan aguda en torno a un punto arbitrario como el umbral del 95%. Este análisis estadístico permitió al equipo identificar comportamientos anormales y analizar dichos documentos electorales con mayor profundidad. Dadas las rupturas en las tendencias de la votación, el equipo auditor procedió a examinar en detalle las actas correspondientes al último 5% del conteo. Los técnicos de la auditoría encontraron que de las actas que ingresaron directamente en el cómputo oficial y que nunca fueron publicadas a través del TREP, es decir, de aquellas que figuran al final del conteo, un 56% tuvieron observaciones, tanto en discrepancias de número de votos y votantes, como en cambios de asignación de valores de votos a las distintas opciones políticas. Este porcentaje es significativamente más alto que el promedio de observaciones de la elección, que fue únicamente 37%.
Por otra parte, de este mismo universo de actas se sometió a análisis pericial aquellas en que el MAS obtenía un porcentaje llamativamente alto de votos, por encima del 77%. Se consideraron también las mesas subsiguientes, es decir, las del último centro de votación. De un total de 1.074 actas, se encontraron 59 con graves irregularidades, es decir, el 5.5%. En algunos casos se verificó que todas las actas de un mismo centro de votación habían sido completadas por la misma persona. Posteriormente se amplió el universo de análisis, tomando en cuenta una nueva muestra de 3.618 actas. De estas se identificaron 167, 4.6% con irregularidades de interés pericial. Se encontraron nuevamente distintas actas de un mismo centro de votación que habían sido completadas por una misma persona. En total se analizaron 4.692 actas, de las cuales 226, repito, 226 presentaban irregularidades descritas. Este hallazgo será abordado en detalle por Federico Baurino, calígrafo público, quien fue parte de nuestro equipo. No obstante, quisiera detenerme en este punto muy brevemente. El hecho de que hayamos encontrado 226 actas manipuladas constituye a todas luces una transgresión ilegal de las atribuciones de los jurados de mesa. Y para expandir y aclarar, para quienes puedan aducir que esto se explica por los niveles de analfabetismo en zonas rurales, la ley boliviana prevé que al menos 2 de los 3 jurados deben de saber leer y escribir. Aún en el caso de un error y que se hayan designado jurados analfabetos, ¿cómo se explica que hayan firmado las actas? Más aún, se debe destacar que las actas mencionadas anteriormente corresponden a 86 centros de votación en 47 municipios y en 6 departamentos del país. Es decir, fue un acto sistemático, premeditado y que en todos los casos correspondía a una manipulación para beneficiar al mismo candidato. Estas 226 actas siembran dudas importantes sobre los resultados reportados y denotan un procedimiento altamente irregular desde el punto de vista electoral. En todas estas mesas, en total, todas estas mesas corresponden a 38,000 votos válidos, de los cuales el partido MAS obtiene el 91%, es decir, más de 34,000 votos, casi el número total que le permite a Morales evitar la segunda vuelta. Esto es solo con un análisis del 13.5% de las actas. Por el patrón encontrado, un estudio que abarcara un porcentaje mayor de actas, sin duda detectaría un mayor número de falsificaciones, adulteraciones y manipulaciones. El informe también habla de la débil cadena de custodia sobre las actas. No existió ningún control desde su producción, reparto y ciertamente no en su entrega a los tribunales departamentales. Conclusiones. El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa en los comicios en 2 planos. A nivel de las actas a partir de la alteración de las mismas y a la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel de procesamiento de los resultados a partir del redireccionamiento del flujo de datos a 2 servidores ocultos y no controlados por el Tribunal de TCE, haciendo posible la manipulación de datos y suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. Los hallazgos detallados revelan asimismo la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del TCE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral. Los hallazgos son contundentes. El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con información que se recibieron. Hacer eso sería un acto de suma irresponsabilidad y supondría incumplir el mandato asumido al momento en que se aceptó realizar la auditoría e incumplir la razón misma de existencia de este departamento. El margen de victoria en primera vuelta es mínimo y si se compara con el volumen de manipulaciones y alteraciones detectadas, la evidencia presentada refleja un proceso electoral minado de graves irregularidades y del accionar de un tribunal que atentó contra la transparencia e integridad de los comicios. Es sobre la base de esta evidencia
que se reitera la imposibilidad de validar los resultados de la elección de octubre. Todo lo que he leído hoy, todo lo que descubrieron los auditores, que se resume en la revelación de una estrategia utilizada para manipular la elección, de forma física alterando los resultados de las actas y de forma tecnológica para ingresar esas actas en los sistemas informáticos a favor de un candidato. Quisiera concluir agradeciendo tanto al equipo de la Misión de Observación Electoral como el equipo auditor que ha trabajado incansables horas en condiciones muy complejas. Gracias por su servicio, gracias por su compromiso con la democracia. Quisiera también agradecer al secretario general por la autonomía con la que nos ha dejado trabajar en todo momento.